We have been tasked with finishing Karen Sajet and the Fifth Fleet's mission. Discover the source of the anomaly Bueno, and the gente. hyperspace attacks and stop it once and for all. Empezamos. El Doritos ya está en marcha, gente. Comienza esto. Estamos con el pre-show, ¿vale? Por cierto, ¿esto tenía subtítulos o algo? Hay un tío escribiendo. Ok, vale. Bueno, gente, ¿qué tal? Vamos a decepcionarnos, ¿no? Otro añito más. Señor Ryder, bienvenido. Por cierto, Horacio, muchísimas gracias. No sé por qué no ha salido el aviso, no lo ha pillado el OBS. Pero muchas gracias por ese miembro. Bueno. Matías, si queréis uniros a algún benefactor o lo que sea en el de eventos, pero me parece que ahora no había nadie, ¿no? O en alguna mesa o algo así que lo tengamos controlado. Vale, empieza. ¿Por qué aparece subtítulo fuera? Más 18, bueno, sí. Estamos acostumbrados. ¡Doritos! ¡Doritos Man en directo aquí, sí señor! Sí señor, otra vez más. ¿Cuántos eventos vamos ya este año con el Doritos? O sea, todos, ¿no? ¿Este es el tercero o es el cuarto? Hello, Germany! Hello, Alemania! Around the world, I am Jeff Keighley, and welcome to the world's biggest in-person video game event, Gamescom 2023. Sí, señor. Venga, vámonos algo jugoso ya. Es verdad que ha dicho el tío este, el Doritos, ha dicho por Twitter que no iba a haber grandes anuncios, ¿vale? Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. But first, we're going to kick things off with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step Siempre dice lo mismo y nunca es Valve, tío. Dios, empezamos con Starfield. Por cierto, Bethesda, a ver si me dais la clave ya de una puta vez, ¿eh? Que la tengo pedida y no me habéis hecho ni caso, cabrones. Bueno. Empezamos con un concierto de piano. Pues va bien la cosa, ¿no? ¿Estará bugueado el piano? ¿Te imaginas? Las ruinas de un McDonald's gigante, tío. Es que ahora hay medio espacio. El otro día leí un post de Twitter que ponía un montón de novedades de lo que traía Starfield. Y todas eran traspasables a Skyrim, tío. Era una maravilla. Era un tío azul de estos chequeados de Twitter, famoso de la industria, y todo lo que ponía era traspasable Skyrim. O sea, era una maravilla. ¿Te imaginas que ahora cambia Triage of Dawn? Y presentan en Half-Life 2 episodio 3. Por fin.
El cierre de la aventura más aclamada de todos los tiempos, o algo así. ¿Te imaginas? Un pequeño grupito ahí en Valve han estado trabajando en el episodio 3. Me parece que se han dejado más pasta en cinemáticas y en promocionarlo que en hacer el juego. Es curioso porque han mostrado cómo ha salido del planeta, pero no han mostrado la pantalla de carga que tiene el juego, ¿sabes? Negros en el espacio. No empieza, Ryder. Por cierto, ¿cómo va esto de volumen? Vamos a ponerlo al máximo. Es que lo digo un poco flojito esto, ¿eh? Está flojito, creo. Hostia, hubiera sido guapísimo. A ver, quítate interfaz de mierda. Hubiera sido guapísimo que hubieran puesto a la cría de mayor, tío. O sea, en plan, al viajar a la velocidad de la luz, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas de física que se estudia el chocas por la noche a veces. Starfield is ever so close, and thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for this. It's true, in just over a week, fans will start to play Starfield. Un tío con una camiseta de Cooler Master. Well, I've been lucky enough to Se nota el nivel, ¿eh? Se nota el nivel aquí, tío. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Really disappointed. They're disappointed. That's just so disappointing. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. Oh, hostia, han entrado unos. Really, it's just so sad to me to see something like that. Hostia, tío. Empezamos bien, ¿eh? No se suponía que habían aumentado la seguridad para este tipo de cosas. I want to move right on with the show because we've got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here who can be here to talk about Starfield. Please join Madre mía, loco. Welcoming to Opening Night Live in Gamescom for the first time ever, one of our industry's greatest creators, Unos and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody. ¡Dios! Todo el juego de Alemania, tú. Bueno, ya sabéis. Quitaros el sombrerito de gamer y poneros el sombrerito de antimentiras, ¿eh? Escudo antimentiras. Thank you so much for coming all this way to Gamescom. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and it Seguro que no es ni siquiera su primera Gamescom. All the fans that come here for the biggest convention in gaming to celebrate games, and I figured, it is our first new franchise in over 25 years. Mi teoría, it's for Starfield. Porque Valve tiene un stand ahí en la Gamescom, probablemente de merchandising como 2 años. Mi teoría es que de repente se abre el suelo, sube Gabe en una plataforma, le da un botón y todo el puesto de Valve se da la vuelta y aparece Neon Prime. Esa es mi teoría. Podrían dar fecha del CS2 también, es verdad. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game.
Yeah, I wish I could talk about it, but it's quite an experience, and I know everyone here is very excited to jump in soon. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game, and you start out as a miner, and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on adventure. Yes, let's talk a little bit about this adventure. I know, people have been wondering kind of what the main. O sea que la historia está un poco sacada del Mass Effect, ¿no? Por lo que he visto. I saw even someone on Por lo the que ha internet dicho el tío. you, I think. Did you see that? Someone tweeted out a picture. They had somehow figured I out. see a lot of things on the internet. I don't know. I'm not sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create, whoever you want, and then enroll yourself into this adventure. And tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect? Well, you jump off. You're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers, like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here, yes. But really, really happy with how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked through COVID, y la puta comunidad que arregla todos sus putos juegos. De eso no dicen nada. Doritos. Todd Howard. Thank you. Can't wait for you to play. Tía, qué manera, tío, qué manera de comerse las pollas los unos a los otros, tío. Es que yo estoy flipando. Well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. Es leer Bandai Namco y se me baja la erección totalmente, ¿eh? O sea, así de claro te lo digo. Porque ya sé de qué palo van a venir. Esto es rollo Inside su puta madre. O sea, de ese estilo. Little Nightmares 3. No sé, todos son iguales. O sea, no sé. Hostia, pues tenía razón. Aquí el de Sinnes Work. Little Nightmares 3. That's right, Little Nightmares 3. And joining me now are 2024 from Bandai Namco to tell us more. Lucas, thank you so much. It's great to have you back here at Gamescom to announce another Little Nightmares. Thank you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first two games, so for us it was definitely the best place. ¿Habéis visto cómo le brilla la calva, tío? Le brilla de varios colores. Se puede ver hasta el foco en la calva del tío. Corley, I see we saw two characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Yeah, sure. Hi, Jeff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to, present you Little Nightmares 3. ¿Por qué los juegos de Little Nightmares te parecen iguales? Porque es tirar para adelante y esquivar el malo y hacer puzzles. No sé, o sea, te quiero decir, jugado uno, jugado todos. Now, I saw a lot of cool new places in the trailer. Can you tell us a bit about sort of the setting for these two characters? Yeah, so our two new characters te harán una historia que no entiendas y ya está. In a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024.
Excellent. We don't have to wait too long. 2024. Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the little nightmare. A ver si anuncian algo para este año, aparte del Starfield. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is Dios, called The increíble. Sounds of Nightmares. And it's Súper an original interesante, story. los It's composed podcasts, of tío. 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out. No tengo- And we hope that our fans are going to enjoy it. Awesome. All right. No well, tengo we're otra very cosa que excited hacer for que more. Thank escuchar you, al tío Lucas este hablar Carter. durante 2 Little horas. Nightmares 3. Next, it is rare when a new studio reveals footage that takes over the internet. That happened back in 2020 with the reveal of Black Myth Wukong from Game Science in China. Based on the classic 16th century Chinese novel Journey to the West, here is a brand new look at the gameplay of this incredible action RPG. Se han dejado la cabeza, ¿no? Que usa el motor del Elder Scrolls, que las cabezas van aparte. ¿Cómo canta si no tiene la cabeza? Vale, ya lo han arreglado, gente. El mono del Dota. Bastante... O sea, bastante user-friendly, ¿no? Te dan mucho tiempo para reaccionar, para ser un Dark Souls y tal. Debe ser bastante incómodo sentarte teniendo un rabo en el culo. Tomároslo como queráis, lo que acabo de decir. Ingeniería genética. Le mete el corazón del Medic, tío, del Team Fortress 2. Del Mid de Medic. Team Fortress 2 realista ahora. Se ve interesante, el problema es que va a frames, como acaban de demostrar aquí al final. En paz.
Lástima que ya no le importe a nadie el Age of Empires, tío. Lástima que ya no le importe a nadie. Porque de crío era una maravilla esta saga. Las partidas al Conquerors, tío. La voy a morir en el 2, totalmente de acuerdo. El 3, con la mierda esa de los 3, tío. Una puta mierda. ¡Eh! ¡Doritos! Doritos, no me jodas, ¿eh? Se me ha caído el internet, ¿no? Vale. ¡Doritos! ¡Compórtate! Edición aniversario. Siempre son ediciones aniversario. No sé cómo se los montan. O sea, no sé. What a great surprise. Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right. All right, next up, we have something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. What the fuck? Le acaban de dejar ciego con el foco, tío. ¿Os habéis dado cuenta? Le acaban de dejar ciego con el foco. Thanks for having me out, Jeff, and thanks Gamescom. How you guys doing? This is awesome. Wow, what a great crowd. Hostia, me acuerdo del año pasado, tío. Es el mismo escenario. Es el escenario con forma de pito. Great to have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to Gamescom. Was like that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something. I don't know. Yeah, maybe the world premiere of the trailer, which is coming up in just a second. Yeah, just moments away. Okay, well, let's kind of roll it back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created, and we're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? I was always a fan. ¿Pero esto es un juego o una serie? ¿Es un juego que va a estar en Netflix o es una serie o qué cojones es? And also, I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal, and I always everything in there just blew my mind. And I really loved like how intense it was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. And so I thought, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to make this movie. No, es una peli, es una peli. I know Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot. And it's an insane ensemble. And of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie. And you'll see her just through the entire film, so it's fun. And what I love about, it's... Juguetron, ¿a quién vas tirado en el Baldur's Gate? More than just the films, and part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place right after the events of the two movies, and it really is I've been talking with those guys and really interacting with them. The ideas they have and the way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. You'll be able to pick your rebel
and then go on missions, and it's like 1 and 2 players in a co-op, yeah, and it's crazy. But we're just starting to talk about a bunch of other crazy Acabo de ideas pagar inside al the Super game, so Chat it's si no has really fun, and sabido. that's coming. So keep your eye out for more. All right. Dale, tú prueba nada, prueba hasta que salga. Es que a veces le cuesta un poco. The movie, because we are going to get a first look now at this. Nada, va fatal YouTube hoy, Antes Horacio ha regalado un miembro al chat y tampoco ha salido. Put together a little tease of the universe, so I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Trailer de la peli esta que no me interesa para nada. The trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. Mira, vamos a entrar a Discord mientras sale esto que no tal. Vamos a ver. Así tenemos charleta con benefactores y más. A ver. Hola. Coño, y eso pesa. Hola. Vale, estamos en directo, Voy a compartir el monitor como de costumbre. Dale. Y así no nos aburrimos tanto con estas mierdas que nos están enseñando. Pero... Bueno. A mí lo que me sorprende ahora mismo, yo quiero mis 10 euros, ¿esto te ha pasado? ¿Dónde está la...? ¿Está saliendo todo ahora o cómo? Brian, muchísimas gracias por esos 5 regalitos. Y Horacio también, muchísimas gracias por ese regalito. No sé, pero el feed va fatal, El feed va fatal ahora. Tío, pero mira esta mierda. ¿Pero a quién le interesa esto, tío? ¿Esto será pagado o qué cojones? Están saliendo todos ahora, los miembros. ¿Pero esto es lo que han pagado antes o cómo? Ni puta idea. Es una copia de Warhammer, totalmente de acuerdo por lo que estoy viendo. De todas formas, nuestro experto de Warhammer en el canal es Matías. Espera, que os voy a subir el volumen a todos, porque no se os escucha nada. Hostia, tengo a Mati a tope. El micro de Mati es muy bajito. No se le escucha nada. Sí, es la calidad. Es el contexto, es que acabo de... Acabas de llegar, no te has perdido nada. No te preocupes. Vale, o sea, ha salido todo Hogwarts, nos ha hecho un par de mentiras y se ha ido, ya está. Ha salido un tío tocando el piano. Ahora ha aparecido un par de tíos que han subido al escenario en plan... En plan... Como el crío de los Game Awards. Los han echado y ya está. Luna Rebelde. Warhammer, ¿no? Parte 1, madre mía. Parte 1, parte 2. Madre mía. Parecía el Kojima. Parecía el Kojima, tú. Zack Snyder en todos los títulos. Yo pensaba que era un juego. That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to something that is very long awaited, because sometimes good things do come to those who wait. It's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert, the new open world action adventure from Pearl Abyss in South Korea. Well, that changes. De Corea del Sur. The team has prepared a very special gameplay update trailer to share with the world first here at Gamescom. Enjoy. Buah, chaval, no va a durar 2 días esto. O sea...
Parece el New World, tío. No va a durar 2 días este juego. A mí también me ha recordado al For Honor. El combate cercano del principio. Bueno, el poder llevar ovejas le da puntos. Si no, esto lo soluciona todo ya. Con esto el juego durará 2 semanas más. ¿Pero esto es online o...? ¿Y cómo es? Una especie como de GTA, pero... No. Por supuesto. Tirando la caña, Hostia, hay gatos más grandes. Eres una Banshee. No sé, a ver, se ve bien. Pero tiene algo que no me convence del todo. No sabría decirte. Es como que... como que tiene trampa. Aquí algo tiene trampa y no sé el qué. Te ponen lo mejor. Tiene trampa... No sé, tío, no sé. Hey, what's up, Gamescom? It's Ice-T. I've hooked up with my favorite game in the world, Payday, and I have my own special heist mission in Payday 3. And you know, I know a lot about heists in real life, all right? It launches... Ojo que nos presentan una misión del Payday 3. Here's a world premiere first look. Okay, so here's the deal. The components are kept in high security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open. So you need to haul ass to get them to the transport. Take too long, and they'll start to degrade and lose value. Now, no puede esperar a que le metan 100 DLCs, tío, al Payday 3. No puedes esperar, ¿no? No puedo esperar, tío, a gastarme 1000 euros en DLCs. Cada caja es un DLC, ¿eh? Cada contenedor que aparece ahí es un DLC. Hay que pagar por cada cosa. ¿Se escucha un poco mejor mi micrófono? Yo diría que se te escucha bien. Bueno, Yo te escucho bien. Ahí estaba mirando a ver qué podía hacer para cambiar, mejorar. ¿Desde cuándo Payday se ha convertido en un Call of Duty, tío? Es verdad, ¿no? Pero, si antes era súper táctico. No, sí, era más de... el Payday 2 era bien frenético. ¿Sí? Sí, yo me acuerdo, yo jugué un pues montón entonces yo me quedé en el 1, tío. En el 1 era súper táctico, tío. Sí, en el 2 en parte también.
Mira, yo juego ese juego de Steam que más horas tengo del Payday 2 y era súper frenético de ir de un lado para otro, te quedabas quieto y morías ahí. A ver, eso depende. Que habrá que ser táctico, por lo menos al principio. Este es el nuevo Assassin's Creed ¿verdad? ¿El Mirage? Tío, lo que molaba del Payday era lograr hacer un asalto o un robo sin que te pillaran ni nada. Totalmente, ¿sabes? ¿Sí? A ver. También hay eso, hay sigilo en Payday 2 también. Ah, pues entonces, ¿ves? Sí, es opcional. Es opcional. Todo es opcional. En algunos contratos es opcional, en otros es obligatorio. Todo depende. A ver, digamos que eso es un poquito... sí que es verdad que es un poquito más de Hitman. Pero en Payday 2 tenía la opción de ir al sigilo. No olvidemos que también es verdad, Payday en teoría está dentro del universo de Left 4 Dead, ¿no? No, exactamente, no. No vamos a discutir esto acá ahora. No es momento para eso. Vaya. Entonces, el Mirage este es como vuelta a las raíces, ¿verdad? Me recuerda mucho a los primeros, que eran así, en plan, en el desierto y todo eso. Se supone que sí, habían dicho que iba a ser como más pequeño este juego. Que no iba a haber tantas cosas para hacer como los There you otros. have it, Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle East for the series, offering an immersive and authentic experience featuring full Arabic voice acting, as you saw in that trailer. You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in October for game releases. Now, I would like to introduce you to our co-host tonight for ONL. Please welcome Jasmine. Hello, Jasmine. Thank you, Jeff. Thanks for having me. Jasmine. Hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year, and I have the honor to be your guide for GNU como all those Linus. great things happening right here at Gamescom. And if you can't join us in Cologne this year, don't worry, you never have to miss any of the events this week. Just go to Gamescom now to discover what the world's gaming industry has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. If you want to join... A nadie le importa los premios de la Gamescom. Uy, qué susto. Perdón. Muchas gracias, tío. Tuetron, si te quieres unir, estamos a Discord, ¿eh? Duque dijo que no iba a estar mucho tiempo. Ah, bueno, ok. Gamescom Studios broadcast by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area in the world in the Gamescom Awesome Indie Studios show. Tomorrow at 8 No me interesa. And later this week, El Future Gaming Show, que me parece que es mañana, le está mirando los partners y tampoco hay nadie ahí así interesante. live from Cologne, Germany on Sunday at 3. O sea, lo interesante es ahora. So check out Gamescom now for all those fantastic features. Thank you so much, and back to you, Jeff. Thank you, Jasmine. Well, now I'm joined by the one and only Harada-san, the creator of Tekken, and Michael, the producer of Tekken. You guys have come all this way from Japan to deliver something special to Gamescom. Yeah. What do we got, Harada? Tío, parece mafioso, tío, en el medio. Hostia, Siro, tienes que traducirnos, ¿eh? So up until now we've been vale, ya está. showing off the battle mechanics and new gameplay, but today we have an all new mode for to show you today.
はい、ですね、鉄拳はもちろん今回も、三島サーガを描いた、鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、もう特に欧米では、失われてしまったアーケード体験の、ストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを、最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のある、ベテランからニューカマーまで楽しめるような、そういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player. And it covers the arcade scene. Qué lástima que no haya ningún tío chino con un teclado chino escribiendo, tío. Hubiera sido detallito tremendo. As you progress through that storyline, Porque aparece volumen ahí, tío. Gameplay that actually has some AI kind of infused learning aspects to it, and it's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. Yeah. All right, well, let's take a look at the brand new trailer for Tekken 8. Thanks, guys. ¿Ves? Esto me pasa como los Little Nightmares, el Limbo y tal, todos son iguales. O sea, ¿qué diferencia hay de un Tekken a otro? Mejores gráficos. ¿Alguien sabe qué diferencia hay? Por haber las hay, pero mínimas. No sé, tío. A ver, entiendo que debe ser difícil innovar en este tipo de cosas. Un nuevo modo, un jugador. Misiones arcade. What the fuck? O sea que vas a tener tu avatar y es un juego dentro del juego. Street Fighter no había hecho lo mismo ya. Ni puta idea. Sí, creo que el último Street Fighter lo único que he visto en los últimos años de Street Fighter es la Chun-Li en pelotas que salió en el torneo este último, que salió por todos lados. Eso es todo lo que sé de Street Fighter. Street Fighter tiene lo mismo, dice Brian. Pues sí, parece ser que sí. Ahora bien, con tus ediciones ahí, para que pagues todo lo que quieras. Encima te sacaremos también unos cuantos cosméticos de pago para el avatar, de puta madre. By Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer, because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Dave, Shelby, welcome to Gamescom. Vuelve a haber campaña. Tell us about Modern Warfare 3, Dave. Well, first of all, Jeff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. We also have open world zombies. This is our largest zombies. Yeah. Wow, ahora hay zombies. This is our largest zombies. Por alguna razón se merece un aplauso eso. Deben estar desesperados los fans de Call of Duty, tío, para aplaudir por eso, tío. O sea, no sé. Es uno nuevo. Es que Modern Warfare no tenía modo de zombies, pero igual el modo de qué maravilla, menos mal, la de zombies, madre mía. Pero esto no lo había, el Modern Warfare no lo habían sacado ya. Este es el 3, Modern Warfare 3.
¿No habían sacado ya el 3? No, habían sacado el remake Pero se del sacan 1 uno y del por 2 año, y tío, ahora y sacan el el Warzone 2 es de hace un montón de años. No sé cuál fue el último que salió antes que este. Una cosa... Ni buenos recuerdos quedan en el Black Ops 2. Ni idea, tío. Black Ops 2 mejor Call of Duty para mí. La mejor campaña para mí. Sí. Yo es que estuve en esa generación. El Black Ops 2. So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions. Esta es la segunda vez que sacaron Modern Warfare 3. Lo que habrán sacado antes era el remaster. Sí, el remaster. Este es el remake. Madre mía. Debe ser horrible ser fan de Call of Duty, tío. O sea, debe ser horrible. Te debería de estar harto. A ver, los remakes que hicieron de Modern Warfare eran buenos, bastante buenos. El remake del 1 y del 2 eran buenos. No sé qué hay más, Call of Duty o FIFA. And tonight we want to show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay, set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is the start of the game almost, right? Yeah, so this is a sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. This is called Operation 627. All right, check it out. Here you go. Call of Duty at Gamescom first. Thanks, guys. Qué novedad. Imagínate que a uno le va mal el respiradero y tienen que abortar la misión. Tienen que volver a vaciar el agua. Se acabó la campaña. Subnautica 3. El Gulag. Pero no habían dicho que iban a enseñar gameplay. No me creo este gameplay, tío. Parece que han metido la interfaz por encima del vídeo que han grabado. Mira cómo se fue en el personaje, tío. Esto está encriptado.
Yo lo veo igual que el Modern Warfare 2. O sea, como se ve el juego. Modern Warfare 2. DZ clear. 3-1, kill the lead. Alpha to Bravo 1, marking with IR, confirm visual. Visual, Bravo inbound. El personaje se mueve un poco lento para ser gameplay real del juego. Eso de que se mueva un poco lento se puede hacer con un joystick, poniendo de a poquito la palanca. Alpha to Charlie, you set? Affirmative. All teams agree to go in phase 2. Check. Roger. Moving interior. ¿Cómo sabías que estaba abierto? Descending stairwell, south side. Nods off. Be advised, they got a bird up. Movement in the courtyard. Looks like a prisoner transfer. Not our guy. On me. Hold up here. No sé, tío, se ve demasiado bien, ¿eh? Copy. Bravo set. Charlie, good to go. Roger. Fire in the hole. Stand by. 3, 2, 1. Execute. Ya, si buscas el Modern Warfare 2 en Ultra se ve casi igual. Aquí las balas no hacen agujeritos en el humo como en el Counter Strike. Bravo. Alpha's in the tunnels. What's your status? Outside the control room. Waiting on you. Copy. At the gate. Stand by. All teams, let's roll front down. Bravo, full deploy. Roger. Blackout in 3, 2, 1. Execute. All teams, Bravo's got the keys. Alpha, you have 1 mic before the lights are back online. Copy, Bravo. Kick off the riot. Roger. Opening blocks 1 through 4. Alpha 1 to Bravo 1. Open 55C. Check. No sé, yo la verdad es que no veo mucho. Pero tiene buena pinta, eso sí.
Clear. Alpha moving on sub-level. Let's get our guy. Sí, ya sé que... Ready, breach? Breacher up. ¿No ha explotado el C4 demasiado cerca? O sea, estabas a medio metro del C4. Es lo que siempre hacen en los juegos, nunca... ¿No tenías que haber salido por los aires? O sea, te quiero decir. Nunca ponen mil las explosiones en los Call of Duty. We're announcing it tonight on October 5th, and jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. Okay. The Feywilds await, and so too Nightingale. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless, beyond the measurable. Sequestered, struck by woe and lacking supplies, the question becomes, wilt thou be a survivor? Esto se parece como al Valheim, pero diferente, con otra skin. Regardless of which portal variety you favor, realm cards will be necessary. Modo Mary Poppins activado. Can fly. Let my words steer your steps. ¿Podéis sacar un juego de Japón que no tenga islas voladoras, tío? Desde que salió el puto Zelda, absolutamente todos los juegos que vienen de Japón, islas voladoras. Madre mía, qué pesados. I sense something, but I can't put a finger on what. That doesn't look right from up here. Oh no. Feels like overkill for a glorified treasure. Something's blocking me. I can't get through. Oh, primeval god, I beg your forgiveness. But fate set in motion can't be stopped. Deliver us from grief and sacrifice. Fulfill my salvation. The moment! We've been through a lot together. Visited new islands, met new people. La secuela de Genshin Impact. You've always been there to protect me.
Dicen que están en horas muy bajas ahora el Genshin, por lo que he leído. Que la última actualización no ha convencido para nada. O algo así he leído. Yo tampoco sé mucho del Genshin. Hey everyone again. Dios santo. Gina Torres here. I play General Kirkin in Immortals of Avium. She is Jack's mentor. She is tough, and she is conflicted about how to win this ever war. But that's all I can say. Let's take a look at the game. It's out today. Buah, no sabes lo mucho que me importa estos juegos. ¿Podemos dejar de hacer todos los juegos iguales? Por favor. ¿Podemos dejar de hacer todos los estudios del mundo lo mismo? Hostia, es que veo uno ir... Es que no sé si es que ya no me sorprende nada. No sé si es que es la edad. ¿No era la tía del vídeo? Sí. El amigo justamente. No sé si... No sé, tío. Es que no sé si es que estoy ya cansado de videojuegos. No sé si es la edad. Pero es que los veo todo igual, tío. O sea... ¡Qué asco! No te preocupes, no estás solo. Por lo menos desde mi lado, ¿eh? ¡Joder! Sé que no son los mismos, pero es que es que se parece todo tanto. Fantasía genérica. Joder. Gente aplaude. Es increíble. Telnet Zone 0. And next up, we're going to step into the world of the Hoyoverse. And I am here with Jenyu Lee, the producer of Zenless Zone 0. Jenyu, welcome to Gamescom. It's great to have you here. Hostia, ¿qué le pasa al de atrás? Fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game. Ah, le está traduciendo, vale. Hostia, pensaba que era un retrasado o algo así. En serio, no sé, ¿sabes? Así por la cara se cuela alguien en el... Sí, que le estaba traduciendo, vale. Mírale los ojos. Hombre, verdad, tampoco es cosa de meterse así. Digo, eso es un tío de esos que va así con los brazos cruzados por la calle, ¿sabes lo que te refiero? Podría que estaba cantando un rap así con los... So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. 接下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制和我们新的都市交互系统，希望大家喜欢。So we've brought a trailer with us, and it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the dynamics of the game. I hope you like it. Excellent. Thank you very much. Here you go. Brand new trailer for Zenless Zone 0 at Gamescom. Hombre, el hoyo verso. Voy a faltar los furros, tío. ¿Esto qué es? ¿Una especie de mundo abierto? No parece, ¿no? Ah, bueno, ahora que lo vemos, no.
Roguelike, dice Shido. Un roguelike. ZZZ. This past April, ZZZ del videojuego. made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand. No lo han pensado bien los de marketing, A special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. Ah, bueno. The Lawfu's reconstruction efforts are ready for inspection, General Fu Xuan. Thanks to the Skyfaring Commission, Starscape Haven is back to full capacity. Allowing Jing Yuan to serve as a military instructor was a wise decision. The troops' morale is sky high. And the Realm Keeping Commission has completed repairs in Exalted Sanctum. Harmony has returned to the Xianzhou. I don't remember Exalting Sanctum ever having one of these. What manner of evil transported us here? Great work, General! General 1, Demon 0. Please, 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 please. Plan B. General, do something! Excuse me, coming through. Madre mía. No voy a hacer ni comentarios. Looks like I'll have to help Jing Yuan get these stalkers in order. You have nowhere to run. Hay otro más, Dios. Pensé que era otro tráiler. We got still more Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Supongo que por eso ha caído tanto la popularidad del Genshin Impact. Porque el Hoyoverse se está currando en tantas cosas a la vez que ya no le meten el mismo apoyo a la hora de hacer cosas. This is no time for distractions. Seriously, you have a great magician standing right here. Te han metido una zona acuática. Si algo nos enseñó el cataclismo de World of Warcraft es que no funcionan. No son divertidas las zonas acuáticas en un MMORPG. Ni a un concierto. Genshin Concert. This October, Lords of the Fallen releases an RPG adventure where he plays a Dark Crusader who can access a parallel dimension, the Umbral. Here is a first look. Podrían dar fecha, tío, del Counter Strike, aunque sea, o sea, no te pido. A ver, ¿cuántos días son? Ayer fue el aniversario, tío, no hicieron nada. Ya, pero ¿cuándo fue? I look upon you with pity, my lost child. For you have been deceived. They brand me evil, a tyrant, and yet I offer you something they will not. A choice. After all the time mankind have had to shape their own destiny. See what they have made of it.
Atrévete a creer. Presence of a god human. Kneel before me and beg for forgiveness. And remember, you look into the shadows, might be the shadows look back. O sea, lo único que han enseñado de gameplay ha sido 3 segundos al final. Este está bastante bien. Excepto el precio, tío. Que te lo cobran a precio AAA y no creo que lo valga. El Superstars este. Looks amazing. October is going to be a very busy month for new releases. And yes, there will be full 4-player co-op gameplay in Sonic Superstars. But that is not all the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live, because we also have a special update for you on Sonic Frontiers. Van a arreglar el final de mierda que tenía el Frontiers. Fuck. No, parece que es un DLC que continúa la historia. Ojalá, tío. Pero no se suponía que el holograma ese había muerto. No, en la escena post créditos salía como resucitaba. Nueva historia, nuevos personajes jugables. Bueno, 28 de septiembre, no queda tanto, Pues a ver, no sé, enseñar algo más. Hello again. It's so amazing being here at Gamescom with all the game devs, Interesante. publishers, and of course the fans. Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to celebrate games and connect with your fellow friends. And earlier, I mentioned the Gamescom cosplay area, where you can see amazing game-inspired costume, just like this. ¿Alguna opción de saltarse esto? Now I'm here with Joder, cada vez que sale la tía esta es para decir algo aburrido, tío. Raven, Zaza, Scolcer, ¿cuánto decías que duraba el evento este? No tengo ni puta idea. El año pasado me parece que duró 2 horas y media. Ah, pensé que eran días. No, sí, dura varios días el evento. Lo que yo me refiero al evento este. In order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like, adivina quién gana en una competencia de cosplay de ellas cuatro. Bone structure with foam. And what makes cosplay at Gamescom unique for you? Yo ni idea. La segunda. La segunda. Siempre gana el que tenga menos ropa. Por supuesto. Hemos pensado igual. Se me ha olvidado poner ese pensamiento. Aunque el tercero tampoco está mal, No, es que literalmente no importa el diseño del cosplay, gana el que tenga menos ropa. Pero que te digo, el tercero tampoco está mal. O sea, mírate. Está bien, sí. Se ve bien, sí. Es que los otros dos, los que iban de Zelda y de Link, era tela tal cual y ya está puesta.
Friday through Sunday, there will be live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events, and esports competitions live from Cologne or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, and be sure Sí, no me to entiende. use the Gamescom hashtag 2023. Thank you so much, and back to you, Jeff. Awesome. Thank you, Jasmine. It's great to have you here. All right, right now we've got a first look at the first Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The crossplay open beta is going to be held September Looter 19th shooter. to 25th. Joder. We must follow the will of the ancestors. Accept your calling, Descendant. The Descendants are risking their lives for us, for Albion. Rise, my warriors! Give your lives for Clip-Off! It's the Ironheart! This could wipe out all of the Vulgus, right? That's so cool! Countless descendants have shed blood to protect the sanctity of this great place. Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. And you are the only chance we have. Yo estoy viendo que ese será el personaje molesto que todo el mundo quiere matar. ¿Cuál? ¿El del culo? Sí. Con la voz chillona ahí todo el tiempo corriendo, saltando por todos lados. Parece que es el que manejas, ¿eh? Bueno, pero si hago una especie de multijugador deathmatch, o sea. Son varios personajes. There's a grave walker. El gran caminador. Quiero imágenes. Bueno. Hello? Hello? Hi. How's Surface World? Good. Everything's fine. Great. How are you? Tired, but in a good way. Busy. Unitrench is still Unitrench. I'm worried Tía, esto es about you. I heard there was una copia del Subnautica, pero en tercera persona, ¿no? Es más, iba a decir que era el Subnautica, no sé si ahora que veo. time to what, Stan? Because as far as I can see, you're just No llega ni a beber la botella, ¿eh? We're upping the extraction rate. Maximum output. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. I will be. I promise. Creo que este ya lo vi. Sí, ya lo había mostrado este. You're right there. Hace tiempo. On the verge of something special. Esto es public el Game Pass. Into great unknowns. Sí. Todo ese puto Game Pass, que la gente gritando ahí. Joining me now, Troy Baker, Roger Clark, Julia Brown, the stars of Fort Solace, which is out today on PlayStation and PC.
Guys, welcome to Gamescom. This is so fun. Tell us a bit about this project. What can you tell us? Oh my God! Look at these people. You guys are insane. Yeah. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solace, and you're going to do that by discovering these characters and learning about their stories. And that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to Lo han hecho 10 personas este juego. the world, Fort Solace today. It was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's a real thrill. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, we know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside 2 of the best in the game world nonetheless. So I just had to watch these guys and learn. And you guys did full on, performance capture. We see a little tease of your character there, Juliet. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. You know, one of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and Tío, este que está hablando no se parece al tejano rico de los Simpsons. Okay, when I say we threw ourselves into this, we literally did. And there's a hole in the wall that was made by my butt. Which he signed. Pero se parece, tío. It's a little mysterious what your role is in this. Faltan los revólveres y ponerse a disparar al aire. Engineer working on Fort Solace alongside Jack Cleary. ¿Y los zapatos estos de And punta? they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. As said, it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solace. Thanks so much, guys. My pleasure. Thank you, guys. Thank you. Hola, muy buenas tardes. Hombre, Duquetron. Ahí está en mesa 2, está Onsol, que parece que está queriendo entrar. Ni en puta coña. Pero, ¿qué está pasando aquí? Sí, en mesa. Estamos viendo que está queriendo entrar en Gamescom. Uy, alguien se escucha doble. Duquetron, se te oye el eco. Oh my god, espera. ¿Ahora? ¿Ahora se escucha bien? Sí. Perfecto. ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal mi Scolcerito? Pues aquí estamos de evento. Es que esto es como un barotrauma, pero en tercera persona. Oh, the misery. Llevo un veranito que tela. A mí lo quisiera. Hola, Tacoman. ¿Qué tal, muchacho? Oh, the misery. All right, next it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation. ¿Alguien está dando al Baldur's? Porque a mí me tiene enganchadísimo en lo siguiente. Yo. Me está puto encantando. Me lo regalaron, porque no tengo perras para cogerlo ahora mismo. Y te juro que es, o sea, vamos, el mejor regalo que me han hecho en la vida. Lo de que vendo la tienda es verdad, Scolcer, ¿la quieres? ¿Eh? Lo de que vendo la tienda, que es verdad, que si la quieres te la vendo, ¿eh? La tienda. ¿Y eso? Macho, está la cosa jodida, no, lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Que la gente no compra comida o qué? O sea, No sé, ya no come la gente. Desde el COVID ha ido cuesta abajo y no... O remonto, me parece a mí que poco voy a durar. El autónomo en España es lo que tiene. Chicos de Latinoamérica, no os hagáis autónomos. En España, nunca, jamás. Bueno, en España ni la parte. Estos autónomos que acá se le llaman monotributista. Monotributista. Mono, ¿sabes? Se llaman mono, ¿verdad? Me gusta más. Acá se le dice monotributista al que será el autónomo.
Oye, pues lo que se ve es interesante, ¿eh? Sí, no... Es curioso el juego. A Mad Runner Game. O sea, de caminar a través del barro. Un juego de caminar a través del barro. Jamás pensé que saldría algo así, pero aquí está. A vibrant open world welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here is the brand new trailer. Es que anunciaron Fallout 5 ni de coña. Pues están ocupados con el Starfield. Al live de carros. Pues hay un mod. El otro día vi un vídeo de un gacho que encontró en el Counter Strike una partida de Rocket League. Y estaba tal cual hecha, ¿eh? O sea, estaban jugando a Rocket League dentro del Counter Strike. Algún mod, ¿no? Pero que tenía hasta los sonidos del Rocket, o sea, los coches saltaban y volaban igual que en el Rocket. Pues ¿cómo coño lo harían? ¿Vosotros creéis que va a salir de verdad el CS2? Sí, coña, ¿qué va a salir aquí, Valve? Eso no sale ni, vamos, ni aunque le paguen. ¿Qué va a salir, Valve? Se apunta para no hacer nada. Valve se apunta para no hacer nada, tío. Como siempre, se apunta todo y luego no hace nada. Yo creo que eso de que se apunten las cosas nada más para como para que puedan poner el logo de Steam de los juegos que salen en Steam. Pues fíjate, no es... Joder, pues será eso. Y ese como tontos eliminando. Podrían meter el tráiler de Nvidia del Half-Life 2 RTX. Ya que no lo han sacado hoy, no les cuesta nada. ¿Os imagináis que ahora sacan el Cyberpunk? El DLC del Cyberpunk. Ojo que viene. Un juegazo en realidad, ahora que está arreglado. Ahora, claro. Ahora. Que está medio arreglado. Yo cuando me lo pillé, la verdad es que bugs, ni 1,5. Sí que es verdad que eso que faltaba contenido a punta pala, pero bugs, en mi caso, ni 1,5. Ojo. Me gusta. Señor Manos. O sea, va a ser en Pacífica. Cyberback. Cyberback. Eso sí, verse se ve precioso este juego. Batido, al menos hasta ahora, pero precioso. Ya. Hostia, nuevo sistema de Cyberware. Anda, qué sorpresa. Ojo. Lo voy a intentar otra vez. Yo creo que he intentado volver a pasarme desde que lo han mejorado 3 o 4 veces. No, espera, han rediseñado el sistema, tío. Lo han rediseñado todo. Pregunta, ¿todo esto rediseño se incluirá en el juego base? ¿Todo este nuevo sistema está en el juego base? ¿Y las misiones serán de DLC? ¡Hostia! ¡Habilidades del Relic! Un poquito de hype ahí, ahora mismo. Lo va a negar. Hostia. No vehículo, ¡Mi puta sorpresa! Que han tardado solo 4 años en terminarlo. Bueno. Combate de vehículo. Dime que han metido ya policía, tío. Hostia, creo que sí que ya... Hackear vehículos en movimiento. Un poco... ¡Oh, wow! ¡Ha metido la policía! Me cago en la puta, tío.
Han metido sistema de policía, tío. Esto lo tienen que meter en el juego base, tío. Yo espero que sí, que esté todo en el base. O sea, que 70 pavos me dejé yo de salida en este puto juego. Todo esto, el nuevo sistema de talento, todo esto tiene que estar en tu juego base, ¿eh? Y luego te meten la historia nueva en el pagando. Y los vehículos, todo eso pagando, sí, pero lo que es el sistema cambiados del juego base tendría que estar en el juego base. Eso sí. Más que nada por facilidad a la hora de programar y todo eso. O sea, te quiero decir. Imagina que como si lo cambias todo, de una es más fácil a la hora de programar y todo eso. Deberían. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. Si lo ves, han rehecho todo el gameplay. We prepared many cool playstyles and many cool abilities to try out. For Así example, deflecting bullets with your katana, or just grabbing your enemy and throwing that enemy around. Reflejar balas con la katana. New relic tree that will allow for to a lo Deadpool. your cyberware even further. Wow. It seems like players, can even further customize their playstyle to suit their taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how ¿qué era, Pasito? ¿Cuándo tienes a Zaragoza? being upgraded, right? Exactly right. Hostia. So vehicle combat is Casi se me pasa. Players will be able to shoot their Algún fin de tengo que pasarme un día enterito. A ver. Y es que lo que pienso yo es en el tren. Sí, y no, y que ahora hace mucho calor. O sea, aquí en Zaragoza. Pegarte todo el día por ahí en la calle un sábado ahora es morir. A ver, me lo puedo creer, ¿eh? O sea, aquí en Barcelona estoy que me estoy deshaciendo. No para de sudar, madre del amor hermoso. Aquí imagina lo mismo, pero con seco, más seco que mis cojones, y viento que viene caliente. Es increíble. Bueno, en ese caso me llevo una garrafa de agua y ya está. Creo que puedo sobrevivir. Scolcer estará fresquito, seguro, por ahí arriba. Sí, lo están diciendo ahora mismo. Sí, muchas de las cosas que hemos visto vienen gratis con el juego base. Sí, es un regur del juego entero, tío. Qué guay. Pues habrá que darle otro try. La versión 2.0. Estoy esperando a que se pueda piratear, a que se pueda comprar. Y ya lo tengo. Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Warcraft 3 and StarCraft 2. Stormgate will feature highly asymmetric armies. Pergamino de glifo custodio. Habrá que volver a hacer otra serie en Twitch, gente. Hicimos una hace poco de Cyberpunk, pero cuando saquen esto habrá que hacerla de cero de nuevo. Y tanti. Y tanti. ¿Se puede quedar al Scolcer perfecto ahí en Cyberpunk o no? Nos hicimos a Iván, el motociclista del espacio del futuro. Con la barba verde y una gorrita de... ¿Sabes? Era chulísimo el personaje que nos hicimos. Gente, un buen caso a YouTube, hombre, que nunca digo nada. Y YouTube siempre me está diciendo que avise en todos los directos. Y nunca me acuerdo. Stormgate. Nunca enseñan nada, de todas formas. Siempre dicen de los creadores de Warcraft y Starcraft, no sé qué. Salen un par de tíos y ya está. Eso es lo que han enseñado desde el principio de los tiempos. Y con eso te quedas y ya está. Every time I come to Gamescom, I am amazed by the skill of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable.
This is being done through the Gamescom Entonces, ¿esta mierda para qué sirve? initiative, as well as by Esta partnering mierda with us sirve at Playing for the Planet. para que te duches en 3 minutos mientras Neymar viaja él solo en un avión contaminando lo que vas a contaminar tú en media vida. Para esto sirve, para hacer que te duches en 3 minutos. Específicamente Neymar. Ahead of a AAA Eso es studio justo Neymar. or indie Con Mbappé. developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place. Acaba de llegar una actualización de drivers de la GeForce. Creo que no se ha visto en el directo. For the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted Sí, también me ha applications, parecido, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award que esto era un is Phil premio. Spencer, the head of Xbox. Xbox ha ganado premio por ser veganos o algo así, no sé. Y ya sale con el premio dado. Sale ya con el premio en la mano. Está súper manoseado, Está súper manoseado. Mira ese brillo, tío. Mira ese plástico. Es verdad. Mira ese plástico, tío. Tío, un trapito antes de presentarlo, ¿qué? Thank you very much. Thanks, everyone. Tío, ha salido el Tom Howard, ha salido... falta Game Newell, tío. ¿Dónde está nuestro gordito? ¿Dónde está Gifa? Pero vamos a ver una cosa, si aparece... Que aparezca Newell no es como que aparezcan estos, Estos son Mundis. Si aparece Newell, ya te digo yo. ¿Premio a qué era? No sé, a comer ensaladas o algo así, no sé. Al más tocador, porque como tenía el trofeo... Al más tocador, eso es muy raro, La verdad es que sí, no voy a negar. No voy a decir, yo no hay que decir nada. Napa pensando mal. ¿Qué está pensando en Napa? ¿Ha sido Duque él que ha pensado eso? We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? and multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master. Everybody The wants to Rune be Master my has a unique enemy. mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with Cuidado que a salta el single copyright, button press, making it super exciting and Qué seriaza, por Dios. Igual me la veo otra vez. Perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th and will be available to play here all week at Gamescom. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Parece el Brin, tío, de mago. Sí, no. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. Last What if Epoch. we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose Hostia, from. ¿estos eran los de por favor juega nuestro juego? Build-defining skill tree. Reaching ¿Eran would be estos? just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. No hace falta ni que lo compre, solo juégalo. Descárgatelo pirata. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. Es Brin, tío. ¿Es Diablo mal?
really cool game. Speaking of cool games, please welcome Really the cool winner game. of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Boy. Ben Brode from Really cool Marvel game. Snap. Hello, Ben. Oh! Oh, it's you. Whoa! I know we won Mobile Game of the Year. You did, yeah. But we just finished rebuilding the ¿Por qué tiene voz de negro sin ser game negro? to run natively on PC. It looks Maluk. insane. Sonaba así. And I'm here to tell you that, like, literally just like 5 minutes ago, The we launched the game N-word. on Steam. The N-word. Okay, it's on Steam, rebuilt. Yes. Acaban de lanzar el juego en Steam ahora mismo. Watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, Me sirve, pero ¿dónde está el CSR? Oh, qué susto. ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiene esa cara? Brian, muchas gracias, tío. Va metido de todo ese pavo, Ghost Rider. Ah, Snap. Gabe Juego Newell de saliendo a celular. hablar con una camisa con un 3 gigante y diga CS2 invierno 2025. Este es el tío que en la Game Examen Fest salió todo flipado y el Geoff Clay le dijo que se relaje. ¿Os acordáis? Que relajara el tono. Y bien cocado hasta arriba como hoy. Sí, el del juego de móvil este de Marvel. CS2 Winter 25. Sailor Moon. Yo no me imagino. No debería estar excitado, ¿verdad? Ah. Snap, a ver. Snap, cerdos y diamantes. Yeah, boy. Ready to get out there? Coño. Coño que mamón, coño que mamona. Mierda, va por el ojete. 1, 2, 3, 4. Buen remix de la novena de Beethoven. Salta el copyright. Mira, CS2. Ah, no. Déjale 3. Bandai Namco. Sorpresa. Surprise, motherfucker. Las que me ven mapas así. Hecho por From Software, ponía. ¿Ese es el Armored Core? Oh, la miseria. ¿Ese que dicen que es como un Dark Souls pero de robots? Puede ser. Hombre, Dark Souls. Igual me equivoco, Está hecho por la gente de los Dark Souls, pero... Oh my god. Yeah, boy. Oh. ¿En 3 días? 25 de agosto. Sí, ya, o sea, sí. 3 días. Sale ya. Así está el hype que nadie se ha enterado por este juego. Cut deep enough. And they'll never fade. Or be forgiven. I ran. Creo que estoy jodido. I stole. But I survived. Nexon otra vez. Vamos a Starion, haz algo. Parió. Oh, la miseria. Parece bastante For Honor, ¿no? El combate este.
Un poquete, sí. Gratuito. Todos conocemos lo que significa gratuito en estos juegos. Next, I am so excited to welcome to Gamescom the Hombre. creator of Mortal Kombat, who's come all the way to Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join me in welcoming to ONL, Ed Boon. Ed Boon. Headshot. Boom. Headshot. ¿Este quién es, el Electroboom? Hey, Jeff. Fancy seeing you here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our Ed Boon, you know, since we Ed Boon, vale, con N. Digo, se parece al Electroboom, tío. The reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people. El güey que anunció en DLC sin haber lanzado el juego. Characters and the cameo characters, it's been a riot. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1. Uno de los creadores originales del primer Mortal Kombat allá por el 91. What? ¿Pasa? All our realms are at peace. There are outworlders who would prefer us to be at war. General Shao. Victor of the Tavarian War. Conqueror of the Quatan Plains. All of Outworld is grateful for his service. No estoy muy puesto en la saga, pero esto no es Mortal Kombat, ¿no? ¿O sí? O sea, ¿ahora hay armas? Desde hace 3 o así, sí. ¿Sí? O sea, no siempre las sacas. No. Tienes como diferentes formas de jugar. Shao Kahn siempre usó un martillo, ahora le cambiaron con un hacha. Pinta muy bien este Mortal Kombat, sinceramente. Hombre, a mí, yo sin tener ni idea, a mí me llama más la atención que el Tekken que han enseñado antes. Empress Sindel. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Is it me, or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? Este me gusta más que el Tekken, tío. Una pasada. Y se ve súper bien. ¿Hay Templings también aquí o qué? Yo me he hecho una draw y la he llamado Cachopú. Típico de Dueto. Básicamente lo que intenta es cogerse a todo lo que hay. Principalmente a la Diablesa, a la Carlas, pero es imposible. Tengo que mirar cómo hacerlo. Te tienes que arreglar el tema del corazón. Es que ya estoy terminando el acto 1 y todavía nada. Es que no se le puede tocar. Está ardiendo, ¿no? Claro, por eso. Y se me ha... Porque sí, el puto mago se me ha ido. Porque me negué a darle mierdas. Ah, los objetos. Para que no se me hubiera. Y el bardo igual, me negué a que me metiera una aguja por el ojo y se fue. Pues ahí os quedáis, o sea, no... Más claro que el agua. No se le ha visto el pito, ¿eh?
Oh, la miseria. ¿Cómo puedes estar consciente aún? De la misma forma que le puedes sacar el cráneo y la espina dorsal con la mano. ¡LOL! Sí, va a estar Optiman. También. Homelander, sí. History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. This turn-based Me imagino que será DLC pagando, Sí, obviamente. DLC. No sé si era DLC o si lo precomprabas. Creo que DLC. El año pasado me acuerdo que el Terminator... No, el Terminator estaba. El Rambo, Estaba Terminator y estaba Rambo. ¿Cuáles eran de Ara. Esto tiene pinta de ser como una especie de civilización o algo así, ¿no? ¿Sí? O sea, se veían los tíos, los líderes medievales ahí de fondo. Oh, la miseria. O una especie de Age of Empires. No history yet written. Just people waiting to be led somewhere extraordinary by you. No hay cojones a meter a Hitler, nunca lo meten, tío. Pero como héroe. Siempre ponen a un tío con bigote muy grande como líder de Alemania. No sé quién es, pero siempre es el mismo. Es el Kaiser alemán ese. Pero no hay cojones a meter a Hitler, nunca. Es que él no lo haría. A ver, creo que en el Hearts of Iron sí lo ponen a Hitler. Hitler. Pero es que hasta los menús están. Hasta la interfaz está copiada del Civilization. Y el combate parece un Total War. However you choose to change the world, one thing is certain: history will never be the same. También salen los extraterrestres como construyeron las pirámides. ¿Te imaginas? Nueva civilización. Marcianos. Marciano, punto. No hay nada más. Ya está, no. Pero son de Júpiter, da igual, son marcianos. ¡Ojo, Blizzard! ¡Madre mía, Overwatch! Vamos a ver. Bueno. Reviews del Overwatch de Steam en directo. ¿Te imaginas? Trailer. Pues es como cómo se pueden reír tanto de la gente y quedar impunes. Es lo que no. Yo es que no me entiendo, no lo entiendo, de verdad. ¿De qué juego han dicho? ¿Diablo? Dead, discarded, their throats torn open. Han dicho Blizzard, ¿no? Ignored the killings. Even as fear Creo que sí. mounted like the bodies. Sí, el primer Wolfenstein sí. The desperate and the brave fought to end the Chido, en el primer Wolfenstein estaba el but they were digamos, el alto cargo. No. it changed them, Te calles. killed them, Dame piedritas. brought them back, De piedritas. hungry. I have fought this plague a long time. We need something different. A survivor with all of their strengths and none of our weaknesses. La orquesta sí que es la de Blizzard porque reconozco totalmente. Todo muy demasiado épico. Ah, no ponen al niño todo destrozado. Hunt them. Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. Put
¡Eh! Season of Blood. Van a meter el... Van a meter una nueva clase, ¿eh? Es que he visto... El vampiro que sale y la nueva clase de hace poco del de móvil era el vampiro, igual lo meten aquí también. Hostia, me molaría bastante. A ver si lo arreglan, tío, porque ya no juega nadie. Normal, no dejan que continuar la sesión con tu personaje ya de puta madre y dices tú, pero eso siempre ha sido así, eso no es nuevo. Yo me refiero a que no hay contenido, literalmente no hay contenido en la nueva season. Aparte. Es que no hay contenido. Sí, yo empecé con el Es que llegas a nivel 50 y ya no tienes nada que hacer. Nada. Y tampoco te compensa subir más, o sea... Porque el PvP, lo poco que he visto yo es estar en la puerta de la ciudad, esperar a que salga uno, reventarlo y volver a entrar a la puerta. Así todo el rato. Básicamente. Y después para eso. Cazador de vampiros. Cazador de vampiros, sí señor. She's seen quite a bit of horror in her lifetime, so A ver, initially she cachopo. comes across as Pero a es little mucho bit peso, tú. cold and jaded, but in a fight she will definitely have your back. Good to know. Rod, tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season in October. Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. It's going to help us make great seasons for years to come. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, it's Morning time. October, so we still have lots of time to jump into It's Morning time. The season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo. Blue Beetle because we all time. begin at the same place. So, come join us in Diablo. Amazing. All right, well, thank you both for making A ver si no la cagáis esta vez y ponéis que haya que hacer algo, ¿sabes? Así como Lo que consejo, a sea, lo mejor. pero algo. Algo, tío, algo. Algo que hacer en el juego. Another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship. Dios. Un juego europeo sobre el amor y la amistad. In a world divided by disinformation, where What? danger lurks around every turn. A motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. What is this music? I believe the kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Words can bring people together and tear them apart. But if words hold so much power, he has no respect for you. She's right. The question is, what do you have to say? I think we can all agree That's wrong. that my trailer voice was better than yours. Esto es una canción catalana, ¿eh? ¿Sí? Y la trinca. Pasa que la han puesto en inglés. Eso te iba a decir. Sí, no, pero esto es una canción catalana. Se la han puesto en inglés. Venga la trinca, trinca, trinca. La marica. ¿Pero esto es un juego o una serie? No sé, tío. No, es un juego, es un juego. ¿Dónde está el gameplay? No lo he pillado. That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again,
I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place. Igual, hombre, Alan Wake. Igual desarrollador es catalán o algo así. No creo. No sería raro que en Barcelona haya. Igual es Napa y no quiere decirlo. No. Si la adaptación de la canción la han hecho en inglés. Me sorprende. Thank you for having us here, Jeff. Yes, finally, it's time to show our title character, Alan Wake, and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. A long time. We've been waiting a long time to play another one. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing, and he comes from New York City, and for years he has written crime fiction set in New York City. So now the dark place takes the shape of a nightmare in New York City, and we have used el Half-Life RTX se anunció aquí. ¿A qué Half-Life RTX te refieres, Manuel? Games for storytelling. Live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of the dark place. Es un point and click. I cannot wait. We don't have to wait till it's coming in October, but let's take a look Hola, Brian. at the brand new trailer for Hola, buenas noches. Sam, thank you so much. Thank you. Here we go. Creo que llegué para la apuesta final. Epic Games. No sabría decirte yo que... No sé, la verdad es que no tengo ni idea de cuánto va a durar esto. Y ya acá son las 5 de la tarde en punto, que creo que ya son las 10, ¿no? Sí. Y todavía siguen sacando trailers, así que creo que duran un poquito más. Llevamos 2 horas. No tardará mucho. Hostia, ¿ese no se había muerto? No, estaba de parranda. El actor, digo. No, pero o me equivoco de negro. Esto es una animación. Está diciendo el de John Wick. ¿No? No, el negro que aparece en John Wick. Sí, ese la palmó, sí. Al poco de ser estrenada. El que salía en el Horizon Zero Dawn. Sí. ¿Fecha? Alan despierta 2. Alan despierta. Alan Por favor, despierta. Alan, please wake up, ¿no? Absolutely amazing, and that's going to do it for opening night live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight. Jasmine, thank you for co-hosting. And I gotta say, we got no, la tía aburrida, no, tío. Otra vez, joder. Creo que termina. Sí, creo que está terminando ya. ¡Cago en el puto Newell, tío! ¡Nunca, nunca! ¡Nunca! 7 de diciembre, ¡Nunca, tío! ¡Nunca! ¿Era posible? Nada. Ya, lo que yo creo es que lo que Valve siempre se nota todo es simplemente un tema legal para meter el logo Steam en los juegos. ¡Hala, venga! Para tomar por culo todos, ¡hala! Me va a cenar. O sea, el trailer final era el Alan Wake. Sí, el Alan Wake se lo han dejado por final. Vaya mierda. Yo pensando, digo, bueno, quizás te la juegan y meten otro trailer más del Final Fantasy VII. ¡Cago en Dios! Siempre igual, no, pero ya te digo. No, pero yo te digo que sí o sí debes ahí este año. Sí o sí, esta update se pone este año, si no. Vaya jeta, ¿no? Dijeron que este verano iba a sacarla. ¡Hala! ¡Felicidad, gente!
Hasta aquí. Bueno. ¿Alguna reflexión final que queráis comentar antes de chapar esto? ZZ. El mejor juego, ¿no? De todos, el ZZZ. Que no es lo mismo 2 metros de encaje negro que te la encaje un negro de 2 metros. Vale, muy bien. Una estafa, vaya mierda de evento, veo por aquí. Ese tipo que acosó al Yeo. Al principio del directo, sí, ha habido unos acosadores por ahí en subido. Es que creo que lo único esperable era el DLC del Cyberpunk. Pues lo que más me ha gustado ha sido el DLC del Cyberpunk, que además viene DLC y reward del juego entero. Por lo cual, maravilloso todo. Bueno, y el jueguito que era mezcla de GTA con Assassin's Creed no tenía mala pinta tampoco. Aunque al que le veías tú algo raro, que no sabías el que era. Ah, sí. Sí, una cosa rara, el sí. Mortal Kombat también se ve bueno. Sí, no, el Mortal Kombat seguro. O sea, tiene una pintaza increíble. Pues nada, lo dejamos por aquí. Muchas gracias por acompañarme a todo el mundo en este fantástico y doritoso evento. El siguiente será el Game Award en diciembre, si no recuerdo mal, a principios de diciembre. Y nada, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo directo. Chao, chao, besitos para todos. Chao, chao.